que tenía que ver con el orden, un principio divino. Y decíamos cosas como el orden es algo muy serio y de suma importancia. El orden es algo sumamente serio. Cuando el Señor viene y le dice a Ezequías, ordena tu casa porque de cierto morirás. Miren si no es serio el orden. Decíamos que podemos tener muchos dones, pero vivir totalmente desordenados, como la iglesia de Corintio. Estaban llenos de dones, pero sus vidas no condecían con los dones. Entonces, Dios nos llama a vivir en orden. Decíamos que todo desorden siempre va a producir una pérdida. Todo desorden en algún momento nos va a hacer perder algo. El desorden nunca es inocente. Siempre nos va a terminar jugando una mala pasada. Y hablábamos sobre algunas palabras que revelan el desorden en nuestras vidas. Y decíamos que una de esas palabras es la palabra prioridad, porque tus prioridades determinan tu escala de valores y el orden en tu vida. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las prioridades determinan el orden en nosotros, como esa torre de naipes, que si sacamos la primera, se desordena todo, se cae todo. Prioridad es algo que tenemos que poner a la luz de Dios para examinarnos y ver realmente si estamos caminando en orden. ¿Qué está primero en nuestras vidas? Es cómo va a estar ordenada nuestra vida. ¿Qué está primero? ¿El fútbol? ¿El trabajo? ¿La televisión? ¿Netflix? ¿El celular? ¿Qué está primero? Es cómo va a estar nuestra vida. Otra de las palabras que revelan el desorden en nuestras vidas es la palabra vacío. Y decíamos que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Porque cuando hay desorden en nuestras vidas, lo próximo que viene siempre es el vacío. Cuando estamos desordenados siempre va a haber un vacío, y si hay vacío, lo próximo que viene consecutivamente es tinieblas. Mucha gente está en depresión, mucha gente está en tinieblas en su mente, en su vida espiritual, en su vida emocional. Porque si miramos para atrás hay un vacío primeramente, pero ese vacío viene a causa de un desorden inicial. La tercera palabra que revela desorden en nuestra vida no solamente es prioridad y vacío, sino también es confusión. Confusión. Y dábamos el ejemplo de ese cajón que todos tenemos en la cocina o en algún lado de nuestra casa, que tiene de todo tipo de cosita, cositita, chiquitita, grandota, hay de todo. Ahí guardamos todo y está totalmente desordenado. Pero el asunto es cuando necesitamos algo y vamos a buscar eso que necesitamos, nunca lo encontramos. ¿Por qué? Porque hay una confusión terrible en ese cajón. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando hay desorden, hay confusión en nuestra mente, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y hay dos cosas que el Señor trajo sobre el desorden. Primeramente, luz. Cuando uno abre el ropero que está desordenado, decíamos, lo primero que hay que hacer es prender la luz, porque la luz siempre va a evidenciar el desorden. La palabra dice que cuando estaba todo desordenado, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice que Él trajo luz. Y la luz ordenó. La luz ordena nuestra vida. La luz es necesaria. Dios va a traer luz sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu vida, para que sea expuesto tu desorden. No para juzgarte, sino para que vos puedas ver e identificar y ponerle nombre a cada cosa. Esto se llama así. Esto no es más cosita. Esto no es algo que anda dando vuelta ahí por el éter, por mis emociones. Esto se llama así. Esto se llama odio. Esto se llama rechazo. Esto se llama complejo de inferioridad. Esto se llama pecado. Esto se llama... ¿Por qué? Porque cuando la luz te ilumina tu interior, expone todas las cosas para que vos puedas empezar a nomenclar, a ponerle nombre, a identificar las cosas. ¿Por qué? Porque
cuando algo está en desorden, lo primero que Dios trae es luz a nuestra vida. Y lo segundo son límites, marcos de contención. Saben que el Señor, cuando ordenó, dijo hasta acá esto, hasta acá lo otro. Él separó, puso ríos, delimitó la tierra de los mares. Y así hizo consecutivamente con la creación. Porque los límites en Dios siempre son buenos para ordenar el ecosistema de nuestra vida. Los límites son necesarios, los marcos de contención para que podamos vivir ordenadamente. Y Él pone en nuestras vidas familia, iglesia, Él pone semáforos en nuestra vida, Él pone un montón de cuestiones que no son para restringirnos, no son amenazas para nosotros, no son para reprimir. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra orden, represión, represión. No, Dios no es un reprimidor. Dios es un Padre de amor que nos ama tanto que nos dice: hijo, yo te pongo marcos de contención para que vos puedas caminar en orden en tu vida. Yo traigo luz a tu vida para que vos puedas ordenarte. ¿Y cómo comenzamos a ordenar nuestros asuntos? Decíamos, llenándonos primeramente de su palabra, exponiéndonos a su palabra. Salmo 119 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No hay otra manera, amada familia, de ordenar nuestras vidas que no sea por el GPS del cielo. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón he guardado tu palabra. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Ella es la que nos ilumina. Ella es la que nos bendice, nos prospera, nos sacia, la que nos alimenta. La palabra es todo lo que necesitamos. Si no nos exponemos a la palabra, es muy difícil poder ordenar nuestra vida. Y segundo, ¿cómo ordenamos nuestros asuntos? Es con humildad y reconocer que hay desorden en nuestras vidas. Y leíamos Proverbio 21-29 que dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. O sea, el ordenar requiere una actitud de humildad, de reconocer que estoy en desorden en algún área de mi vida. Necesito reconocer que estoy en desorden. Y saben que yo solamente quiero reforzar algunos principios para rápidamente ir a la cena del Señor y orar y adorar al Señor. Pero en Isaías 38:1, como leíamos el domingo pasado, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este ordena tu casa tiene muchas implicancias para nuestras vidas. El ordenar, el orden. Para algunos su casa puede ser literal. Ordena tu casa, te dice el Señor. Ordena tu casa, Pablo. Ordena las paredes de tu casa. Ordena el dormitorio. Ordena el baño. Las cañerías. Ordena. Muchas veces que debemos entender que no es cuestión de dinero, sino de una determinación al orden. Muchas veces, como hablábamos el domingo pasado, cuando entramos a nuestras casas, vemos que lo que muestran las paredes, lo que muestran cómo están ordenadas las cosas, es un reflejo de mi vida. Y Dios te dice: familia, es tiempo de ordenar tu casa. No necesitas ser millonario, ni vivir en no sé dónde. No. A veces tiene que ver con lijar algo, con poner esto en su lugar, con guardar lo otro. Ordena tu casa para nosotros muchas veces tiene que ver con la casa literal. Dios te está llamando a que seas la casa más ordenada de tu cuadra. ¿Cuántos dicen amén? No la más cara y la mejor valuada. Con lo que tenés, excelencia, lo mejor.
ser ordenado, pintar, tapar la humedad, sacarla, ordenar lo otro. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, Él nos dignifica en todos los órdenes. Aún en cómo está nuestra casa, literalmente hablando. Para algunos, para otros, su casa puede ser su familia, las relaciones, el ambiente familiar, el desorden generacional que vienen acarreando relacionalmente, vendetas familiares. Que ni se le ocurra venir a Navidad a mi casa. Pleitos, enojos, pase de facturas, divisiones por años. Dios nos está llamando a ordenar nuestras relaciones. Con la suegra, con el suegro, con el hijo, con el hermano, con el tío, con el que me hizo, el que no me la hizo. Ordena tu casa. En cuanto a vos dependa, estad en paz con todos. Si el otro no quiere estar en paz con vos, no importa, pero en cuanto a vos dependa, estad en paz. Para otros su casa es su economía familiar. En 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, escuchen, de los hijos de los profetas, mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y era hijo de los profetas. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Claro, en aquel momento, cuando había deudas, tomaban a sus hijos por siervo. Y yo pensaba, ungido, profeta, pero desordenado. Ungido, lleno de dones, pero desordenado. Amados, hasta para morirse hay que ser ordenado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hasta para morirse hay que ser ordenado. Ordena tu casa porque morirás. Y el tipo ahí empezó a ordenar. Pero este profeta, este hijo de profeta, dice que dejó deudas. Y saben que muchos hijos pagan los platos rotos de padres teniendo que afrontar gastos y deudas porque sus generaciones anteriores no fueron ordenadas. Porque hasta para morirse hay que ser ordenado, hermano. Entonces, ungido, pero un poco desordenado. En la economía Dios nos llama a ser ordenados, a evaluar en qué invertimos nuestro dinero, todo lo que el Señor nos da. Para otros su casa puede ser su mente, su corazón, propiamente dicho, sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, sus miradas, sus costumbres, sus formas, su agenda, su tiempo. Para otros su casa puede ser su vida espiritual, como hablábamos el domingo pasado. Pero en definitiva, es un llamado a ordenar todos nuestros asuntos. Ordena tu casa es un llamado de Dios a santuario de fe, porque esta palabra no se está predicando en la iglesia de acá a la esquina, se está predicando santuario de fe. Ordena tu casa. Pablo Carlini, ordena tu casa. Es un llamado a ordenar todos nuestros asuntos. Es un llamado a no dilatar y a no justificar más la vida de desorden. No, pero toda la vida lo hicimos así. No, pero no pasa nada. Sí pasa. Es un llamado a generar una cultura de orden. Dios nos está llamando a generar una cultura de orden. Y saben que la cultura se forma a través del tiempo. Por los hábitos, bueno, no me voy a detener en esto, se termina formando cultura. Cultura organizacional en una empresa, cultura familiar, cultura en una comunidad, pero la cultura se forma. Y yo deseo que en nuestras vidas podamos formar y forjar una cultura de orden. Y no con nuestras propias fuerzas, sino que entender que cuando venimos al Señor, en nuestro entendimiento espiritual, podemos comprender que el reino de Dios es un reino de orden. Y el reino de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos ordena en todas las cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que Dios es un Dios de orden. Así de sencillo. Dios es un Dios de orden. Lo primero que hizo Dios en la tierra fue ordenar. Porque la esencia de Dios es orden. La esencia de Dios es orden. Es como, yo imagino,
Porque me acuerdo de mi mamá, cuando yo era adolescente, que andaba atrás mío agarrando las cosas, calzoncillito, ¿qué hace, nene? Iba, todo lo que yo iba tirando, iba atrás agarrando, o con el plumero cepillándome un poco más la cara. Mi madre, abriendo, ventilando la pieza, porque las madres, ¿cuántas madres hay acá? A ver, que andan atrás del desorden de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, miren si una madre es así, tiene como esencia el orden en la casa para su familia. ¿Cómo Dios no va a ser de esencia ordenado? Porque el reino de Dios es un reino de orden. Hay protocolos. Si en un reino, en un palacio, en un reinado, hay normas, protocolos, hay formas, en el reino de Dios pasa igual. Cuando nos acercamos al reino de Dios, entendemos que es un reino de orden. Jesús lo primero que dijo cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el primer mensaje del Señor, después de Isaías 61, cuando Él abrió el libro y dijo que Él había venido con un propósito puntual para sanar, para liberar, Él empezó a predicar el evangelio y empezó a decir las siguientes palabras: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos significa metanoia. Esta palabra metanoia es cambio de mentalidad, cambio de cultura. Ya no más como el sistema de este mundo, ya no más como las costumbres, como la cultura de este mundo, ya no más lo que yo creo, lo que me parece, lo que me enseñaron, ya no más vivir en desorden, sino ahora con la esencia y con la cultura del cielo que invade mi vida, con una mentalidad de reino. Porque dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y todo lo que se asemeje a este mundo va a ser en desorden. Pero cuando aplicamos el reino de Dios a nuestra vida, arrepentíos, es un cambio de mentalidad, cambio cultural. La cultura del cielo invade mi familia. La cultura del cielo invade mi economía. La cultura del cielo invade mi celular y lo que yo miro. La cultura del cielo invade mis conversaciones. La cultura del cielo invade mis hábitos. Porque el reino de Dios viene a ordenar toda mi vida. Miren, Efesios capítulo 4. Yo quiero que leamos este texto. Versículo 17 dice así. Si los chicos me ayudan. Esto pues digo, el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia. Tan ajenos a la vida de Dios con su entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, es lógico que ellos vivan desordenadamente. Más vosotros, dice el Señor. ¿Cuántos vosotros hay acá? Más vosotros. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada, despojaos del viejo hombre, despojaos del Pablo, Armando, Andrés, Carlini viejo, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, que está desordenado en sus pensamientos, en sus emociones, en sus deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Y acá empieza a desarrollar algunos ejemplos cuando el Señor, el reino de Dios, su cultura, la cultura de orden, invade nuestra vida. Por lo cual, cuando nos vestimos del nuevo hombre y desechamos todo desorden, por lo cual, desechando la mentira, ahora hablad verdad. O sea, si vos viniste al Señor y te quedaron algunos vestigios de mentirosín, de doble discurso y de ocultar algunas cositas, por lo cual ahora te vestís del nuevo hombre y desechás la mentira y empezamos a vivir ordenadamente hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, nos podemos enojar, pero no pequéis. Antes te airabas, mamita querida, que salgan de adelante tuyo. Podías estar 1 año y medio airado, con la metralleta en la mano y el serrucho. Pero miren lo que dice la palabra. Te podés airar, te podés enojar, pero no peques. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no llegue la noche sin antes haber arreglado tus asuntos con tu esposo, con tu esposa. Que no llegue la noche sin antes haber cerrado ese asunto, porque como decía nuestro pastor, cuando llega la noche y estamos airados y estamos enojados y no hemos resuelto nuestra situación con nuestra esposa, yo duermo en un lado de la cama matrimonial, ella duerme del otro con espalda, y en el medio, imagínense quién duerme. ¿Quién duerme? ¡Satanás! Le estamos dando lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando no arreglamos nuestra ira, nuestros asuntos, nuestros enojos, antes de que baje el sol, estamos dándole lugar al diablo, al enemigo, y estamos viviendo desordenadamente. O sea, hasta el Señor nos da changüí, nos está diciendo, muchachos, yo entiendo, se pueden enojar en el día, pero no pequen y no vivan un día más, no vivan una jornada más, pecando, enojándose. Arreglen sus asuntos, vivan ordenadamente. Escuchen, versículo 28, el que hurtaba, ahora ordénese, hermano, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo desorden emocional y espiritual, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, el reino de orden, porque Dios es un Dios de orden, aprendemos a vivir en la cultura del reino, que es una cultura de orden. Aprendemos, el reino de Dios es un reino que se aprende a través de los principios de la palabra de Dios, se aprende a llegar horario. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos hermanitos son ungidos pero nunca llegan temprano? Orden. Hay que aprender a mirar, hay que aprender qué no mirar. Hay que aprender a qué hablar, hay que aprender a qué no hablar. Hay que aprender a qué pensar y hay que aprender a qué no pensar. Porque cuando viene el reino de Dios, ordena nuestras vidas. Lo segundo es que Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 39. Hablando de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan esta historia? Con 5 panes y 2 peces.
el Señor alimentó a más de 5.000 personas. Y dice que Jesús les mandó en el versículo 39 que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, sobre el pasto. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, imagínese, había 10.000 personas ahí. El desorden que puede haber habido para poder alimentar a tanta gente con tan poca comida. Y dice que el Señor dijo, muchachos, ordénense. De 50 en 50, de 100 en 100, hay que ordenar el asunto acá, porque si no, no podemos avanzar. Y dice que entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, amados hermanos. Si me ayuda Sisma. Primero el orden, primero siempre, y luego la bendición. Dios bendice el orden. Dice que entonces, una vez que hizo recostar de 50 en 50, de 100 en 100, de que ordenó, entonces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Porque siempre, primero es el orden y luego la bendición. Dios no puede bendecir nada que esté desordenado. Pastor, bendígame, bendígame. ¿Y cómo está su vida, hermano? En desorden, pero bendígame. Y creemos que el evangelio es magia. Y Dios nos dice, yo te puedo bendecir. De hecho, yo ya te bendije desde antes de la fundación del mundo. Pero yo bendije todo lo que está en orden. De hecho, en Génesis, cuando todo estaba desordenado y vacío, después en el capítulo 2, versículo 3, después de que todo fue ordenado, de que Dios trajo luz, de que Dios separó, de que Dios ordenó, y de que Dios en cada uno de los días hizo lo que tenía que hacer, dice que Dios bendijo el 7º día. Y lo santificó. Porque primero ordenó para luego poder bendecir y decir todo lo que hice es hermoso. Porque, amados, debemos entender que Dios bendice el orden. Mejor dicho, Dios nos bendice a los ordenados o a los que nos ordenamos. Dios bendice el orden, esto es un principio divino. Por el contrario, el desorden es algo que acarrea maldición a nuestras vidas. En el desorden hay maldición. En el desorden hay muerte. Ordénate, porque de cierto morirás. Cuando no nos ordenamos, estamos dándole lugar al diablo, como decíamos recién. Pero cuando nos ordenamos en nuestras vidas, y vuelvo a repetir que esta es una palabra que nos quita de la comodidad para poder nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque el Señor es Dios todopoderoso, pero Él es un caballero, el Espíritu Santo es caballero y Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por el contrario, en el desorden hay muerte y maldición. En el desorden debemos entender que nada funciona. En el desorden no funciona nada, hermano. Es muy difícil que algo desordenado funcione como tiene que funcionar y como fue creado para funcionar. El desorden nunca produce nada, sino confusión, dolores de cabeza, pérdidas, como decíamos estos días. Dios no bendice relaciones que están desordenadas, sin compromisos, en fornicación, en adulterio. Podemos vivir toda una vida así, pero quiero que sepas, eso Dios no lo bendice. Cuando venimos al Señor, el reino de Dios nos dignifica en todas las áreas y nos ordena en todas las áreas, en todas, desde la sexualidad, desde el compromiso, la economía, los pensamientos, las relaciones, la alimentación. Dios nos ordena y Dios nos hace vivir conforme al reino de Dios, si es que nosotros queremos, conforme a su cultura divina aquí en la tierra. Que venga tu reino a mi vida, que se haga tu voluntad, pero no me quites las 3 hamburguesitas al hilo de McDonald's, Señor. Yo de vez en cuando le tengo que entrar un poquito porque eso me calma, ¿vio? Que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en mi vida.
Claro, pero no queremos dejar lo que nos hace vivir en desorden. Dios no bendice proyectos, emprendimientos, negocios que están en desorden. Por detrás, en mentira, en oscuridad, evadiendo. Dios bendice el orden. Por eso mismo, si estás colgado de la luz, Dios nunca te va a poder bendecir, hermano. Por eso mismo, si robás, si hurtás en tu trabajo, sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta, algunos pesitos nomás o algunas naranjitas en la verdulería, total, el jefe no... Lo que sea, Dios te está llamando a vivir en orden en todas las áreas de tu vida. Porque Dios bendice el orden. Y tercero, Dios multiplica el orden. ¿Cuántos dicen amén? En el orden siempre hay multiplicación. Cuando nos ordenamos, Dios nos da más. Dice que le añadió 15 años más de vida a Ezequías. Porque cuando nos ordenamos, Él nos da más siempre. Cuando nos ordenamos, Él nos da más. Y este texto que leímos de Marcos capítulo 6, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Se ordenaron. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. En el orden hay bendición. Y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante. Y partió los 2 peces entre todos. Y comieron y se saciaron las más de 6.000, 7.000, 8.000 personas que había ahí. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los panes. Y los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Porque, amados, en el orden siempre hay multiplicación. Primero el orden, la bendición y la multiplicación. Siempre el orden siempre va a ser una plataforma para la multiplicación en tu vida y en mi vida. Si no hay orden, el Señor no puede multiplicar lo desordenado. Él va a multiplicar lo ordenado. El orden y la integridad nos convierten en personas confiables para que Dios nos dé más. El orden y la integridad de nuestras vidas, vivir la cultura del reino en todos los órdenes de nuestra vida, nos convierte en personas confiables para que Él nos dé más provisión, para que Él nos dé más bendición en un montón de áreas de nuestra vida. Si somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en la siembra, si nos ordenamos, si no nos compramos una zapatilla y un celular más caro que 3 veces mi sueldo, si nos ordenamos en lo que nos tenemos que ordenar, el Señor nos dice: yo voy a darte más provisión en tu vida. Voy a darte más provisión, más responsabilidad para administrar mucho más. Porque cuando nos ordenamos, somos gente y personas confiables de integridad para que Él nos dé más. Porque al que tiene, dice la palabra, se le dará ¿qué? Más. Al que tiene se le dará más. Porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Y a veces nosotros andamos comparándonos, frustrándonos y murmurando del que tiene mucho. ¿Y sabe por qué tiene mucho ese hijo de Dios? Es porque fue confiable en lo poco. Y Dios nos está llamando a ser confiables en lo poco, para que de alguna manera Él nos dé más responsabilidades, más oportunidades de servirle, más provisión, más unción, más aceite. Miren, esta viuda que leímos hace un ratito de 2 Reyes capítulo 4, dice que se le multiplicó el aceite porque generó un ambiente de orden, trayendo tinajas que contengan, que ordenen el aceite. Y en la habitación encerrada, en su intimidad, en su integridad con Dios, dice que Dios multiplicó el aceite. Multiplicó el aceite. Y el aceite fue multiplicado hasta el momento que ella dijo: basta, no tengo más tinajas. Porque ¿saben qué? El orden y la integridad siempre nos convierten en personas confiables para que Dios nos dé más. Más unción, más aceite, más provisión, más responsabilidades, más oportunidades para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas en este tiempo y en esta temporada. Para con tu vida, para con tu familia, para con tu generación. Termino con esto. Las llaves pequeñas abren grandes puertas, amados. Siempre es así.
Las pequeñas llaves van a abrir grandes puertas. Usted no tiene una llave del tamaño de una puerta, porque esto es así. Una pequeña llave siempre va a abrir grandes puertas. Y quiero darte una noticia: el orden es una llave pequeña, pero que abre grandes y grandes puertas en tu vida. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar e invitar al pastor Oscar, si quiere ir ayudándonos. La palabra dice en el salmo que leíamos el domingo pasado: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quiero declarar que hay salvación en este tiempo para tu vida. No va a haber muerte. No va a haber muerte. Simplemente el Señor hoy nos está llamando, nos está invitando a ordenar nuestra vida. Ordenemos no, porque no va a haber muerte, sino que si nos ordenamos va a haber salvación de Dios. Al que ordenare su camino le mostraré la salvación, dice el Señor, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía. No te vas a hundir, te vas a salvar, dice Dios. Dios te prospera, Dios te levanta, Dios te cubre, Dios te guarda. Porque cuando ordenamos nuestra vida, Él empieza a derramar de su aceite sobre nosotros y Él empieza a multiplicar lo que humanamente es imposible que se multiplique. Oh, en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida provisión del cielo. Que la cultura del cielo invade tu vida, tu familia, tu mente, tu corazón. Que la cultura del cielo, del reino de Dios, invade tu familia, invade tu casa, tu vehículo, invade tus asuntos, tus negocios. En el nombre de Jesús, Dios te da esa autoridad de aquel que está en orden. Dios te da esa palabra justa para ministrar. Dios te da ese abrazo. Dios te da ese don que camine junto con el carácter ordenado para bendecir y para ministrar a toda una generación que está necesitando ser amada, bendecida y abrazada en este tiempo. No solamente con un don, sino con un corazón ordenado. Yo te bendigo, varón de Dios, mujer de Dios, matrimonios, hijos, familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.